Nos preguntan del chat algo bastante interesante que también estaba en la lista de temas que quería tocar. Como ya mencionamos antes, a vos te gusta todo el tema del reverse engineering y demás, y sos una de las pocas personas que conozco que tiene conocimientos y le dedica tiempo a reversear todo lo que está relacionado a videojuegos o anti-cheating y demás. Contame un poco de eso, primero cómo surgió, más que nada, cómo se te ocurrió que por ahí querías bypassear eso. Me acuerdo también que diste una charla para conferencias internacionales sobre el tema, que si no me equivoco están en YouTube. Ahora después puedo pasar el link. Después sí te paso el link. Pero contame un poco eso, cómo surgió y por qué, ¿no? Porque, o sea, es un nicho muy pequeño y ni siquiera sé si mucha gente lo hace también por bug bounty. Entonces contame un poco más, a ver. Esto empezó, o sea, siempre, o sea, me gustaron los juegos siempre, o sea, toda la vida era o la facultad, salía a facultad y era Dota, WoW o Lineage. O sea, siempre era bien nerd de estar en la compu jugando. Y con esto de que conocí seguridad tenía un dilema muy grande. Me gusta mucho la seguridad, me gusta mucho el gaming. Y después logré encontrar como el punto intermedio en donde puedo usar las dos cosas, en donde estoy haciendo una cosa, estoy jugando un juego, pero por ahí lo estoy reverseando para ver cómo funciona por atrás, para ver si se puede hacer algún cheat, si se puede bypassear ese anti-cheat que está usando. De ahí surgió una de las charlas que dice Ari, pero creo que ese merge empezó en fines de 2018 que empezamos en nuestro tiempo libre ahí en Immunity, empezamos a hacer research y podíamos, para aprender, para buscar aprender, podíamos elegir el tema y estábamos ahí con algunos de los chicos y dijimos, reversiemos un cheat. Agarremos, no sabemos nada de esto, no sabemos ni cómo funciona un cheat, ni nada, pero la mejor forma de aprender es diciendo, bueno, cómo funciona reversiándolo. Entonces, me acuerdo que nos bajamos un cheat, eso lo menciono en una de las charlas. Nos bajamos un cheat, primero la versión craqueada, pues no le vamos a pagar al tipo del cheat para reversearlo. Claro, entonces le bajamos un cheat para el Lineage 2 y empezamos a reversear y una vez que empezamos a entender cómo funcionaba todo, dijimos, listo, ya lo entendemos, ahora vamos y se lo compramos. Entonces fuimos y le agarramos y le compramos la última versión y la volvimos a reversear, volvimos a ver cómo había cambiado, cómo había mejorado y ahí un poco de empezar a aprender cómo funciona el mundo del cheating, cómo el developer de ese cheat va escapando, porque piensen que esa industria es como se dice el juego del el juego del ratón y el gato y el ratón, ¿no? El ratón. Sí. Claro, porque el tipo saca un cheat y la empresa se lo parchea y entonces tiene que mejorarlo y se lo vuelven a parchear y va esquivando así, ¿no? Exactamente. Cuando van haciendo mucha plata o por ahí son conocidos, este era como el más conocido que había para ese juego. Claro, el tipo por ahí por semana tenía que ir sacando un update, modificando cómo funcionaba el cheat o cómo lo compilaba para que no se lo detectaran automáticamente y sus clientes que pagaban buena plata pudieran seguir usándolo. Entonces, así comenzó el recorrido. Una vez que aprendí a cómo funcionaba un cheat, me puse a programar los míos como para empezar a aprender a hacerlo yo, porque creo que lo mejor es practicar, digamos, a meter mano. Programamos ahí unos cheats con uno de los chicos, estuvimos jugando y ahí fue cuando surgió que Nico Weisman me dijo que estaba muy interesante lo que estábamos haciendo, que dijo, prepárate una charla y presentala. Y ahí fue cuando me fui full camino al anti-cheat y dije, bueno, ahora necesito aprender, ya sé cómo funciona un cheat, necesito aprender cómo funciona un anti-cheat. Y ahí fueron meses y meses de un intensivo sufrimiento contra Windows y el kernel de Windows, hasta que fui aprendiendo a las buenas y a las malas y logré encontrar formas de bypassear cheats para el Apex, por ejemplo, para el Fortnite, todos esos anti-cheats logré encontrar formas de bypassearlos y de ahí surgió la charla, que ahí te paso el link. Entonces vos lo que vos me estás diciendo es que entonces me ganás a los videojuegos que jugamos porque estás chiteando. Eso es lo que me estás diciendo. No, por eso me mataba de un tiro a la cabeza en el Valorant y... No, eso es porque soy muy bueno nada más. Pero Qué casualidad, ¿no? Que justo
el experto en anti-cheating me ganaba siempre. Ahora todo. Ahí acabo de pegar ahora cierra por todos lados, correcto. Ahí acabo de pegar el YouTube de la Ecoparty. La charla que hiciste que se llama Unveiling. Ajá, ahí está en español, exacto. Anti-cheats, que está en español. Así no tendremos que escuchar en un inglés latinoamericano. Qué feo lo que me decís. Y muy sospechoso, correctamente. O sea, no le crean a nadie cuando nos jueguen con este pibe.